Now we need you to help us sing this next one. You know the song, you know the words. Let's raise a noise. ¿Cómo están, amigos televidentes? Bienvenidos a este su espacio de la Dirección de Interacción Social y Extensión Universitaria, un espacio destinado a dar a conocer las actividades que se desarrollan en diferentes unidades académicas de esta Casa de Estudios Superiores. En esta oportunidad vamos a hablar sobre libros escritos por universitarios, no solamente escritos, sino impresos, publicados, y vamos a estar hablando sobre la motivación para que los universitarios ya estén en esta área de escribir libros y la temática también. Antes de darle la cordial bienvenida a nuestros invitados universitarios, escritores de estos libros, voy a dar un cordial saludo también a los amigos que nos oyen en Radio Universitaria y a aquellos que nos siguen a través de las redes digitales, tanto la plataforma digital de la DICEU como de Televisión Universitaria. Ahora sí, quiero dar la cordial bienvenida a Ramiro Cardoso Ortega, quien es estudiante de la carrera de Derecho. ¿Sí? Gracias por estar acá, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, es un gusto estar aquí, ¿no?, esta mañana para poder compartir algo acerca de este proyecto que tuvimos. Interesante todo lo que han hecho. Danitza, de igual manera, bienvenida acá a Televisión Universitaria. Vamos a estar hablando del libro que has escrito. ¿Cómo está? Muy buenos días, y igual de buena manera venir a compartir un poquito sobre los acontecimientos que se han dado justamente para que se dé este hecho, ¿no? Muy bien, directamente entraremos. Ramiro Cardoso, estudiante de la carrera de Derecho. ¿Qué año ya vas? Ya voy en el tercer año. Tercer año. Sí. Y ha escrito este libro, que ya está impreso, publicado y presentado también. Entiendo que ha sido parte de un concurso, ¿es también esto? Coméntanos un poco cuál ha sido la motivación para que tú empieces a escribir un libro y la temática, el auge del idiotismo y el ocaso de la democracia. Interesante el título, ¿cómo la educación puede salvarnos? Bien, bueno, toda investigación nace, ¿no?, siempre de un contacto que tenemos con la realidad, en este caso con la sociedad. Y la razón por la cual escribí el libro es justamente cuando vemos en la sociedad hay un montón de ideas que, a mi parecer, y también van de una manera contra de lo que es real, contra de lo justo, donde todo se ha relativizado. Así también los medios de comunicación, tanto la tecnología, ha provocado consecuencias, ¿no?, en el aprendizaje de los estudiantes en la universidad y todo ello. Eso es la razón por la cual yo escribí. Ahora el título y el auge del idiotismo. Bueno, tomando siempre la palabra idiotismo de los griegos clásicos, ¿no? En este caso, Platón usaba la palabra anoetos para referirse a una persona que no mira más allá de sí misma. Esa palabra, trayéndolo a nuestro tiempo, ya no sería casi, digamos, exactamente el idiota de nuestro tiempo como el idiota de los griegos, sino que el idiota de nuestro tiempo trata de participar, se involucra incluso en la cosa pública, pero simplemente a veces se entiende que para poder hacer algo basta poder, ¿no?, y no saber. Entonces, por eso, y eso yo lo veo como un problema que lleva a la decadencia de la democracia. Una sociedad democrática no puede fundamentarse en meras opiniones y no en conocimiento, o en opiniones que no tienen nada que ver a veces con los hechos, con la realidad, en sesgos que la gente tiene y todo ello. Aquí también denomina un poco a los actores políticos como pacos. Es parte de cómo va perdiendo credibilidad nuestra sociedad. Coméntanos un poco más esto, cómo ves este entorno político de nuestro país, porque el tema de vivir en democracia
también significa responsabilidades y obligaciones para los que estamos dentro de un país. Claro, muchas veces los teóricos de la democracia, incluido ahí los que se citan, ¿no? Ellos dicen que para que haya democracia basta que la persona tenga doxa. En el griego la palabra doxa es opinión, ¿no? Opinión, y no epísteme. Epísteme es conocimiento. Sin embargo, vemos en nuestra sociedad que esto puede traer grandes consecuencias porque los que están gobernándonos son los que toman decisiones y deciden el rumbo de nuestra sociedad. Los hemos elegido, pero no somos nosotros quienes decidimos, ellos son quienes deciden. De ahí que la persona tiene que ser capacitada en varias dimensiones. No solamente aquí se habla en cuanto al conocimiento, porque puede haber un idiota que sea con conocimiento, sin embargo, ser corrupto. Entonces, lo que se propone en el libro, e incluso en la tercera parte, es que la persona que nos va a gobernar, nos va a tomar decisiones en nombre del pueblo, tiene que tener una formación en cada dimensión de su vida, ser una persona que sepa, pero también una persona íntegra, justa, ¿no? Que haya formado cada área y cada faceta de su vida, no simplemente caer en la mera profesionalización, ¿no? Y eso es justamente el propósito del libro, de que la gente entienda que la universidad no está solamente para ser técnicos, sino para formar personas en cada dimensión de su vida. Sí, vamos a corregir el banner, por favor, Juanjo. El autor del libro es Ramiro Cardoso Ortega, con quien precisamente estamos hablando. Bueno, para llegar a este tipo de reflexión de lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestro país, seguramente has tenido parte de antecedentes, te has inspirado seguramente en alguna literatura o en algún docente que te ha ido impulsando esto. Coméntanos un poco parte de esa motivación. Bueno, en sí la filosofía a mí me gusta, ¿no? Y por esa razón también estudio Filosofía y Letras en la Universidad Católica, y entendiendo la filosofía como crítica de supuestos. Por eso cuando voy al aula y todo ello, siempre trato de entender el por qué dice alguien algo. Cuando observo en la sociedad siempre trato de ver por qué la gente hace lo que hace. Detrás de una acción siempre hay una idea, ¿no? que lo impulsa. De ahí que desde el primer año que llegué aquí a Derecho, han habido docentes buenísimos. Por ejemplo, recuerdo un debate que nos hicieron hacer sobre qué es la justicia, de un libro de Hans Kelsen. Me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo en la universidad hay un montón de puntos de vista, de ideologías y todo ello, que a veces el estudiante a la primera se lo cree, pero yo no. Trato de encontrar el supuesto filosófico. Entonces, cada docente que a veces decía esto, mencionaba un libro, yo me lo anotaba. Quería leer los libros que ellos leyeron, ¿no? Para poder entender, no simplemente creerlo a la primera. Entonces, eso es más me apasiona. Hay literatura, por ejemplo, bueno, me encantan los clásicos, los escritos de Platón, que habla de Sócrates, así también de Aristóteles. Me encanta la filosofía política, ¿no? Pero siempre relacionándolo, obviamente, cada pensamiento con la filosofía, no meramente tal vez un libro que repite y no llega a un fundamento, ¿no? De las ideas. Habla del auge del idiotismo. ¿A qué se refiere? Bueno, la palabra auge justamente hace referencia, ¿no? A crecer. Y cuando observamos en nuestra sociedad, hay ciertas tendencias que están creciendo. Por ejemplo, en el primer capítulo se habla acerca de la tecnología, ¿no? Cuando el saber o el diálogo y todo ello se convierte en compartir memes, se dice, por ejemplo, el primer apartado. Entonces, ¿en qué consiste esto? La tecnología puede ser algo buenísimo, ¿no? Es algo buenísimo para los seres humanos, pero también puede tener un aspecto negativo, ya que a la persona lo puede llevar, por ejemplo, a tener dependencia digital, demencia digital, caer en un diluvio digital. ¿En qué consiste esto? En que hay mucha información que circula en las redes sociales y no nos da tiempo para poder procesarlas y determinar o descubrir si son verdaderas o falsas. Así también, por ejemplo, cuando nosotros a veces debatimos con alguien, siempre estamos predispuestos a que los demás nos crean a nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a escucharlos a los otros. Estas ideas, con el paso del tiempo y con el surgimiento del relativismo, que se lo llama, el relativismo epistémico, cuando la gente dice, bueno, esta es mi verdad, es tu verdad, un montón de cosas se dicen, pero nada se afirma, ¿no? Al final pareciera que cada quien con su opinión y no hay algo objetivo que buscar. En cambio, el fin de hacer preguntas, el conocimiento mismo, es la búsqueda de la verdad. No podemos preguntar simplemente por preguntar. Y por otro lado hay gente hoy en día que se autopercibe de esa manera, pareciera que la realidad ya no importa, los hechos ya no importan, sino simplemente mi autopercepción o mi opinión. Pero la opinión, la autopercepción no tiene nada que ver con la verdad o la realidad. Entonces eso está en crecimiento. Por eso se dice, mientras el idiotismo está, todas estas ideas yo lo llamo idiotismo, está en auge, en crecimiento, la democracia va decayendo, ¿no? Entonces, por esa razón.
en la segunda parte habla precisamente de eso, del ocaso de la democracia. ¿A qué te refieres con todo eso? Claro, de cómo a veces nosotros usamos la palabra democracia y hablando, digamos, de pueblo, ¿verdad? Pero la palabra pueblo, por ejemplo, como en pensadores o estudios de la democrática como Giovanni Sartori, ellos la palabra pueblo lo estudian de varias maneras. Por ejemplo, es común escuchar en nuestra sociedad, el pueblo ha dicho esto, el pueblo no quiere o el pueblo se va a levantar, pero la pregunta es, ¿cuál pueblo? ¿Quiénes son el pueblo? El pueblo es la mayoría, la minoría, somos todo el pueblo. Es que en nombre del pueblo a veces pareciera que a todos nos están incluyendo dentro de algo, cuando entendemos que solamente la mayoría pues tiene poder sobre esa minoría. Por eso algunos la democracia lo han definido como la dictadura de la mayoría sobre la minoría. Luego también se critica porque el pueblo, si está metido en un idiotismo, el pueblo democráticamente puede elegir el mal, puede elegir lo injusto, que no podemos nosotros simplemente decir, bueno, el pueblo lo eligió y punto. Debe haber necesariamente estándares morales detrás de la opinión del pueblo. La mayoría el día de mañana puede decir, por ejemplo, que lo blanco es negro, eso no significa que tenga razón. Por esa razón se lo llama el ocaso de la democracia. La democracia está conformada ahí de personas que opinan o que piensan y todo ello, pero si las personas están mal, la democracia está mal. Es decir, que representantes elegidos asumen que nosotros pensamos o queremos algo que ellos nos ponen como excusa. Claro. Incluso en los legisladores se puede ver esto, ¿no? Cuando en nombre del pueblo supuestamente legislan, pero leyes que van contra de una minoría del pueblo que no está de acuerdo. Pero como es democrático tenemos que aceptarlo. Pongamos ejemplos en el caso de aborto y todo ello, ¿no? Cuando, bueno, dado que la mayoría puede estar de acuerdo con las causales que aparecen en el Código Penal, por lo tanto esa minoría que no está de acuerdo tiene que someterse. Pero yo no veo eso. Para mí siempre debe haber estándares absolutos detrás de cada opinión, aunque sea de la minoría o de la mayoría. Es bastante reflexivo lo que has hecho, escrito, y para un estudiante de Derecho es un desafío muy interesante y profundo a la vez de conocer la realidad e interpretarla. En la tercera parte de tu libro hablaste de dejemos de educar para idiotas. Fuertes los términos. Sí, bueno, parece el término idiota a veces medio despectivo, ¿no? Pero no lo uso en ese sentido, simplemente ya como lo expliqué en la introducción, la palabrita noetos, aquel que vive ensimismado, ¿verdad? Que no le interesan las otras cosas. Ahora, eso lo relaciono ahí, por ejemplo, con la educación en la universidad. Tenemos experiencia, ¿no? Cuando venimos a clases, a veces el fin mismo de la educación se ha convertido, bueno, tener una estabilidad económica el día de mañana, salir a una profesión, trabajarle y punto. Pero la pregunta que hago, por ejemplo, en ese apartado es, ¿quién estudia para pensar? ¿No? ¿Quién estudia realmente porque quiere estudiar? Y muchas veces, el estudio simplemente se ha convertido en un medio para poder aprobar un examen. Estudiamos para un examen, pasa el examen, ya no sabemos nada. Y no estudiamos en sí para nuestra vida, porque realmente es importante el estudio, realmente es importante pensar. No por eso. Y por otro lado, no solamente el problema está en el estudiante, sino también en el docente. En aquel docente, por ejemplo, el estudiante del primer semestre que llega a la universidad, llega con pasión, quiere aprender. Pero el docente llega a la hora que quiere, no se prepara, repite o lee sus diapositivas solamente. ¿Eso qué es lo que te quita? Te quita la motivación. Y si no hay motivación, no se puede aprender. Desde el punto de vista de la neuroeducación, se ha demostrado que no se puede estudiar lo que no se ama. Entonces, para poder estudiar, apasionarme por el estudio y el conocimiento, debo amar ello. Y así pues, el estudio se convierte en una pasión, no en una obligación, ¿no? Y finalmente también se habla del adoctrinamiento, del autoritarismo que hay en las aulas. Y en muchas partes del mundo tal vez se ha visto más, ¿no? Docentes que a veces no estaban de acuerdo con cierto currículum, los acaban botando de clases, o estudiantes a veces que se oponen al docente, el docente acaba bajándole su nota, o es clásico escuchar la frase, ¿no?, de los compañeros que dicen, bueno, se ha agarrado conmigo, ¿verdad? Esas cosas no debería haber, porque en la universidad se deberían discutir ideas. Una cosa es las ideas del docente, otra cosa es la verdad, ¿no? Podría respetar a mi docente, pero no voy a estar de acuerdo si su idea me parece implausible. Dentro de la universidad, uno de los principios precisamente es la libertad de pensamiento. Pero eso está escrito, ¿no? Pero otra cosa es cómo es en la realidad. Así es, solo se enfocan los docentes, no es un sistema, por ejemplo, el de la secundaria, que ya te encasilla en una forma de aprender. Claro. Y eso arrastras hacia la universidad, que a veces el primer año entra en shock. Sí, hay una frase de un científico que se llama Hermann Bondi. Él decía, en la escuela los matan la curiosidad de los niños, los que se salvan son científicos. Y creo que tiene mucha razón, porque el niño por naturaleza cuando es pequeño quiere saber el porqué de las cosas.
ya es un metafísico, ya es un epistemólogo, ¿no? No solo se pregunta qué es eso, sino también luego quiere saber ¿Por qué? el porqué de ello, ¿Para qué? ¿no? Y todo ello, luego cuando entra a la escuela para casillan a uno y así, y de la escuela a veces ni siquiera salimos del colegio, ni siquiera sabemos para qué somos buenos en la vida. Tomamos decisiones equivocadas, entramos a la universidad, estudiamos una carrera para la cual no estamos hechos, de tal modo que a todos pareciera que se lo quiere moldear. Uno debería estudiar aquello que ama, aquello que disfruta, no siempre aquello que te lleva a ganar más dinero. Ahí el estudio para mí se convierte en una pasión. Entonces ya tenemos un sistema ya con fallas. Exacto. Es interesante. Y en conclusión, lo que... ¿hay muchos idiotas? Bueno, el idiotismo puede estar en varias partes. Sí. Todos nosotros podemos caer dentro de esas casillas, ¿no? Sí. Sería tan pretencioso creer que incluso yo diga, yo no estoy dentro de ahí. Todos nos podemos equivocar, pero el punto es esto. Como decían los filósofos clásicos, ellos decían que el verdadero conocimiento es saber lo que sabes y saber lo que no sabes. Y cuando sabes lo que no sabes, estás predispuesto para seguir aprendiendo, corregirte, ¿no? Y mejorar cada día. Entonces eso es justamente lo que se propone en conclusión. Para que la democracia no vaya a su caso, hay que dejar de ser idiotas, ¿no? Hay que prepararnos, hay que usar sabiamente la tecnología. En los debates políticos hay que dejar nuestros sesgos y prejuicios a un lado. Hay que estar predispuestos a escuchar de los demás, tal vez tengan razón. No simplemente podemos rechazar una idea por la persona quien lo dijo, ¿no? Si no se discuten los argumentos, no las personalidades primeramente, ¿no? Entonces, de esa manera. Para ser menos idiota tenemos que estar atentos a lo que pasa en nuestro entorno y leer de manera crítica y reflexiva lo que pasa. Claro. Pero eso no siempre te enseñan desde primaria y secundaria. Claro, uno tiene que ser autodidacta, ¿no? ¿Quién le enseña a los chicos? En la escuela. Por eso yo cuando trato de hablar de la educación sostengo que debería venir desde la casa, ¿no? Porque si en la casa, por ejemplo, los papás llegan y prenden un televisor, el niño a través de sus neuronas reflectoras está captando todo su entorno. Y si su papá se hace un celular o abre la boca, el niño también lo hace, incluso el bebé. Pero si el ambiente es un poco diferente, entonces se cultiva eso. Mis papás no entraron ni a secundaria, pero por mi propia cuenta tuve que empezar a leer. Hubo algún docente que siempre te dijo, oye, lee este libro, es bueno. Depende mucho de ti, si lo vas a leer o no lo vas a leer. O si simplemente lo vas a leer para presentar una lectura. Pero otra cosa es si lo vas a leer porque realmente quieres hacerlo. La docencia o el profesor es parte de es un postulado más que una profesión para los estudiantes. Estamos por ese camino. Claro. Acá, el doctor Eric Mita, vicerrector de la universidad, ha señalado que este libro, El auge del idiotismo y el ocaso de la democracia, es un llamado a despertar, a cuestionar, a actuar, porque la democracia no muere por sí sola. La dejamos morir cuando renunciamos a pensar y participar. Entonces aquí el vicerrector invita a sumergirse en estas páginas para reflexionar precisamente lo que habíamos estado hablando del presente y asumir también nuestras propias responsabilidades para construir un futuro mejor, o sea, distinto al que estamos, donde la democracia es el espacio genuino de diálogo, conocimiento y poder ciudadano. Eso es lo que te dice, ese es el criterio del señor vicerrector. Sí. ¿Qué te parece? Sí, me parece... Lo has resumido. Lo ha resumido, ¿no? Todo, porque él justamente lo hicieron la presentación del libro. Y bueno, es interesante las dos palabras, por ejemplo, que usan esa frase. No solo es para que el idiotismo vaya en decadencia, o bueno, hay que participar y hay que saber, pero yo lo pondría más en saber participar, ¿no? Una cosa es querer participar, otra cosa es si sabes. Y también prepararse para participar. Claro. Es otro tema, ¿no? Aquí el señor rector de esta Casa de Estudios Superiores ha señalado que no pudo elegirse otro mejor título, El auge del idiotismo y el ocaso de la democracia, obra escrita con enorme empeño y acierto por el universitario Ramiro Cardoso. Quitarle la parte sustantiva a la democracia conlleva enormes desviaciones de su verdadero sentido que desembocan en injusticias, ilícitos e ideologías desportilladas. La presente publicación sirve para que este mundo perturbado por quienes sesgan el amplio espíritu de la democracia defienda como valor humano, para que todos los jóvenes en romance sean depositarios y reviertan el auge del idiotismo a la democracia como tal, ni siquiera asome el ocaso, sino se encuentre en un nuevo amanecer. Creo que hay unas sugerencias de por medio, ¿no? Sí. Muy bien. Este ha sido, ¿dónde lo pueden encontrar el libro? Bueno, está aquí frente a la Facultad de Derecho, la librería de doña Arminda.
Ahí se vende el libro, también en el centro, en el Palacio de los Libros. Palacio ¿no? de los Libros. Sí. ¿En qué calle está? Ay, no, se ¿A me media fue. cuadra de la plaza? Sí, ¿Sobre la España? ahí, justamente, esa esquina. Sí, ¿no? Bien, entonces hemos abordado de manera resumida esta parte. Pero ahora sí vamos a entrar a este otro libro, Estado Libre de Determinación de las Naciones y Pueblos Indígenas, las contradicciones del Estado Plurinacional. Ha escrito Danitza Amamani Campos, estudiante de la carrera de Sociología y también estudia Derecho. Ahora sí, coméntanos un poco la motivación de haber escrito y cuál es el contenido de el porqué del título. Bien, básicamente en realidad el libro ha tratado de mostrar, ¿no? Primero yo creo que todos nos hacemos la pregunta de qué es el Estado plurinacional, ¿no? Cuando no logramos entender de qué es el Estado plurinacional, ni qué políticas deberían ejecutarse, entonces básicamente la sociedad entra en una discusión interna, ¿no? De qué tipo de políticas públicas debería tener un Estado plurinacional. Y es en este sentido que se ha redactado el libro. Básicamente el movimiento al socialismo ha hegemonizado el discurso indígena en realidad de las naciones y pueblos indígenas aquí en Bolivia, y lamentablemente simplemente ha sido de forma discursiva, ¿no? Esta hegemonía y el poder simbólico que tenían estas naciones y pueblos indígenas en realidad en Bolivia han quedado relegados en el momento de ejecutar las políticas públicas. Es en ese sentido que en el libro en realidad cuando se habla de libre determinación se habla desde una perspectiva jurídica, sociológica y política, ¿no? Básicamente cuando iniciamos a leer, por ejemplo, las normativas internacionales que existen, tratados internacionales, convenciones, la misma Constitución Política del Estado, básicamente se da cierto de relevancia a las naciones indígenas, incluso ya se visibiliza de que se va a dar, digamos, un espacio de poder político a las naciones dentro de un Estado plurinacional. Sin embargo, lo lamentable es que en el proceso la sociedad ha podido advertir de que prácticamente esto no sucede de esta manera, ¿no? Y es en ese sentido que en realidad esa ha sido una de las motivaciones para escribir este libro, el entender qué función cumple la libre determinación de las naciones indígenas y los pueblos. En realidad se hace mención porque justamente también se habla sobre los afrobolivianos de Bolivia, y creo que ellos también exigen la autodeterminación porque ha sido uno de los planteamientos internos que se ha planteado, porque son aliados de forma, digamos, histórica con los indígenas. Entonces, las convenciones internacionales reconocen al sector, digamos, indígena y también a las tribus, ¿no?, que existen. Pero ¿cuál es la determinación en Bolivia? En realidad que el sector indígena tiene que tener una existencia territorial antes de la colonia, y es así que se los reconoce como naciones indígenas. Sin embargo, con los afrobolivianos no es así, ¿no? Pero ellos tienen una visión de autodeterminación porque también se constituyen como una nación dentro de lo que es el Estado plurinacional. Entonces, yo creo que parte de esta cuestionante, ¿no?, interna que se ha tenido, al visibilizar incluso la problemática social por la cual ha atravesado Bolivia en estos 20 años. Hay muchas personas que quieren retornar a la República, hay otras personas que quieren mantener el Estado plurinacional, hay otras personas que quieren justamente hablar sobre el tema federalismo al interior de Bolivia con esta transición política, y eso es justamente lo que ha generado estas contradicciones internas del Estado plurinacional. La falta de entendimiento interno, tanto político, económico, administrativo y social que existe internamente, ¿no? Todavía seguimos en ese camino. Prácticamente yo personalmente estoy de acuerdo con el Estado plurinacional. Sin embargo, esta visión que se tiene, digamos, en esta investigación prácticamente ha tenido que ver con cuestiones más científicas, ¿no? Ha sido una investigación cualitativa donde se ha realizado entrevistas a tanto los sectores campesinos, indígenas y originarios. Y es algo que tal vez en la Constitución no se visibiliza como con comas en el texto, ¿no? Que es el principal arma del Estado boliviano, por así decirlo. Porque justamente una de las entrevistadas, que es la mama Marta Cabrera de la Nación Cara a Cara, ella fundamenta de que en realidad el sector campesino, indígena y originario tienen diferentes formas de organización interna.
y que ha sido una trampa de la Constitución Política del Estado reconocerlos como naciones indígenas originarias campesinas, ¿no? Y hay otro tipo de situaciones que los mismos entrevistados reconocen internamente. Entonces, prácticamente, si bien tengo una visión personal sobre el Estado plurinacional que puede estar en crecimiento o en decreción, básicamente lo que nos hemos enfocado en esta investigación es las respuestas que han dado estos sectores, ¿no? Tanto los campesinos, indígenas, afrobolivianos y originarios. También es importante visibilizar la participación de la dirigente Marquesa Teco, que ha sido una de las luchadoras generalmente de lo que ha sido el movimiento por el TIPNIS, por la defensa del TIPNIS. Esta dirigente básicamente ha asistido a diferentes instancias internacionales por la defensa del TIPNIS. Y ella plantea de que no existe por parte del Estado plurinacional la defensa de las dignidades que ellos tienen, ¿no? Y ella así lo ve la libre determinación. Una cuestión no simplemente territorial, sino también simbólica, ¿no? Y es en este sentido que nosotros hemos tratado de visibilizar este tipo de planteamientos que ellos tienen, porque obviamente no hemos hecho esta investigación y no los hemos visto como objetos de estudio, sino como sujetos de pensamiento y de resistencia. Y es a partir de eso que sale este libro, ¿no? En 1825 ha habido un pacto, ¿ya?, en la fundación de Bolivia. Y en el bicentenario, ¿qué ha cambiado? Con la construcción de este Estado plurinacional, ¿qué ha cambiado? Tú estás haciendo una interpelación, un cuestionamiento a todo este proceso. Exactamente. ¿Se ha llegado a consolidar este Estado plurinacional? Bueno, prácticamente se ha podido visibilizar de que 20 años son insuficientes para consolidar un Estado, ¿no? Menos aún cuando no hay, digamos, muestras claras a nivel internacional sobre cómo se trata de hacer este tipo de construcción de Estado. El primer Estado que ha tratado de realizar este cambio trascendental histórico es en realidad Bolivia. Sin embargo, al implantar nuevos sistemas políticos, administrativos internamente dentro del Estado boliviano o el Estado plurinacional, básicamente esto ha traído como diferentes, digamos, controversias internas que no tenían, digamos, sentido en la construcción del Estado plurinacional. Una de ellas es cómo hegemonizas el discurso simbólico de los sectores indígenas y vos te visibilizas como sector indígena, y cómo vas a matarlos, ¿no ve?, cuando ellos van en resistencia de su territorio, ¿no? Entonces, básicamente, se puede visibilizar que en este bicentenario, en realidad, si bien ha tratado de existir una transformación interna de lo que es el Estado plurinacional de la República, desde mi perspectiva, en realidad, es una mezcolanza. Existe una abigarración interna dentro del Estado plurinacional. ¿Por qué? Porque la República tiene que ver con la cosa pública, y el Estado plurinacional tiene que ver con el reconocimiento de que existen diferentes naciones y diferentes tipos de culturas, lenguas, etcétera, en Bolivia. Pero ¿no? tienen que repartirse la cosa pública igual. ¿Cómo? Tiene que repartirse la cosa pública a través de la administración económica. Tendría que, pero sin embargo las naciones indígenas manifiestan de que esto no ha existido, de que el poder hegemónico sigue centralizado en lo que es el gobierno nacional de la República. Los sectores indígenas no han podido acceder a este tipo de poder administrativo. ¿Por qué? Por la falta de presupuesto, por la falta de atención, por la discriminación que aún sigue existiendo. Claramente se muestra esto en el caso 24 de mayo. Ese puede ser el hecho más simbólico que existe de discriminación en Bolivia. O armado. ¿Cómo? O armado. Podemos decirlo, yo creo que existen diferentes perspectivas. No, para mí no existen las verdades absolutas, ¿no? Para mí existe, digamos, una refutación ante la realidad social, y desde qué perspectiva se va a tomar este tipo de visibilización contextual que exista. Pienso que hay todavía muchos elementos por estudiar. Ojalá se dé en esta hora para aclarar todas las cosas, ¿no? Yo creo que este ha sido un primer ensayo en realidad sobre lo que se tiene, digamos, sobre una visión de lo que tendría que haber sido el Estado plurinacional y qué plantean los sujetos internos dentro de la construcción del Estado plurinacional, ¿no? Hay que construir todavía toda una estructura, y dentro de lo que se dice, el sistema democrático, en el anterior libro y dentro del análisis que tú haces, hay mucho todavía por construir.
Tal vez podemos analizar esto desde los significantes vacíos de lo que usted plantea. La democracia, ¿para quiénes? ¿Desde dónde? ¿A quién beneficia? No, la democracia se supone que tendría que ser un ejemplo, digamos, de el vivir bien, como lo ha mencionado, digamos, el movimiento al socialismo. Ojo que no es una filosofía del MAS, ¿no? Esto tiene que ver con otro tipo de teorías que ha tomado el MAS justamente para construir lo que era el Estado plurinacional. Pero tomamos esta cuestión no simplemente como una construcción de gobierno o de simplemente, digamos, de un partido político. Nosotros estamos viendo de que esta resistencia en realidad que ha tenido que ver con los años de colonia, los años después de la república, del feudalismo, etcétera, que ha tenido que ver aquí en Bolivia, prácticamente es cómo han desembocado en Bolivia. Estas contradicciones que no han tenido que ver, digamos, que han tenido que ver con, digamos, las disgregancias que han tenido la sociedad con el neoliberalismo en determinado momento, prácticamente cómo ha desembocado, por ejemplo, en la estructuración de un Estado plurinacional. Ojo que esto tiene que ver con una cuestión histórica, no tiene que ver, digamos, todavía con el libro, porque en realidad netamente nos enfocamos en cuanto a lo que le mencionaba, las naciones y pueblos indígenas y las perspectivas que ellos han planteado internas de contradicciones que tiene el Estado plurinacional. Para un nuevo pacto. No sé si exista un nuevo pacto necesariamente, porque las naciones indígenas en realidad necesitan independencia económica, social. Eso plantea la libre determinación. En realidad, uno de los principios y derechos fundamentales dentro del derecho internacional es a la libre determinación para que ellos puedan tomar sus propias decisiones según sus estructuras, su propia cultura, su propia lengua, cosa que no aconteció en Bolivia. Entonces, básicamente, eso es lo que se va en realidad un poco a reflejar en el libro, los planteamientos que ellos han tenido de forma interna, porque es bonito hablar sobre los indígenas en Bolivia, pero tampoco hemos hablado sobre la centralización de los indígenas. No solo existe en Bolivia un solo tipo de indígena, existen varios tipos de indígenas que corresponden a diferentes geoterritorialidades a nivel nacional. Entonces, ¿cómo se entiende la participación de estos otros sectores indígenas? ¿No? ¿Ha existido en realidad preferencia por otros sectores indígenas en la cuestión administrativa y pública? ¿No? ¿Qué participación han tenido, digamos, en cuanto al tema de discriminación? No ha tenido que ver solo con lo simbólico o con el lenguaje, ha tenido que ver justamente con políticas públicas, de no tener acceso al agua porque no son municipio, ¿no? Entonces, todas estas cosas las visibilizan las naciones indígenas y los campesinos que los que se ha realizado la entrevista. Y tú, como autora de este libro, precisamente has tratado de reflexionar sobre esos temas, ¿no? Y todavía la esperanza que queda para seguir construyendo un Estado mejor. Efectivamente, esta investigación ha tratado, digamos, de sacar lo que ha sido, digamos, el tema jurídico por parte de la jurisprudencia internacional, el tema sociológico por parte de la contextualización en realidad de lo que ha sido el Estado plurinacional, las naciones indígenas y las tribus, y básicamente también deja la síntesis para luego, porque en realidad ya ha existido una tesis y una antítesis, pero la síntesis todavía la estamos por responder. Este es un primer libro que se nos ha dado la oportunidad de publicar, sin embargo nos ha abierto la puerta, por así decirlo, a otro tipo de cuestionantes, ¿no? Y también de reflexión, ¿no? Claro, claro que sí, por supuesto. Ambos libros han sido apoyados por la Federación Universitaria Local, ¿entiendo para su impresión? Sí, efectivamente, la Federación Universitaria Local, de hecho, ha sido, creo, la primera gestión que han realizado la publicación de investigación científica de estudiantes de la universidad. Creo que nunca se dio esto a nivel nacional y me parece un buen aporte a la ciencia, ¿no? Obviamente se han atravesado por diferentes problemas, etcétera, pero las autoridades han estado prestas para poder apoyar, están conscientes del tipo de problemas por los cuales se atraviesa al interior de la universidad, pero siempre han estado predispuestos, digamos, a que estas publicaciones puedan salir adelante, ¿no? Justamente han estado para la presentación de los libros el señor vicerrector Eric Mita de la universidad, ha estado el decano Marcelo Encinas, hasta el director de carrera Freddy Magariños de la carrera de Derecho, han estado nuestros compañeros como es Sergio Vargas, Win Callejas, Amado. Entonces,
se ha podido verificar de que sí existe, digamos, un apuntalamiento, de cierto modo, para tomar que la universidad tome preponderancia en las investigaciones estudiantiles, ¿no? Obviamente, nosotros como estudiantes hemos podido ver, digamos, de que siempre existe cierto apoyo, digamos, a los sectores docentes, etcétera, de la universidad, pero es la primera vez, y no, por lo menos personalmente a mí me ha asombrado de que exista, digamos, esta predisposición para poder, digamos, impulsar lo que es la investigación científica por parte de los estudiantes. Desde mi perspectiva, esto abre un poquito más las puertas para que nos apersonemos un poquito más a cuestionar las cosas que pasan al interior de la sociedad. Y hay muchos compañeros que tienen, digamos, muchas habilidades al interior de la universidad, y yo creo que esta puede ser considerada una prueba fehaciente de que los estudiantes generan ciencia, pueden aportar a la sociedad, y que en realidad la universidad está para eso, ¿no? Para visibilizar los aportes de ciencia que se tengan a la sociedad. ¿Y tú qué piensas del aporte que está haciendo la FUL a los estudiantes? Bueno, como mencionó la compañera, es algo buenísimo, ¿no? Porque es una oportunidad para poder dar a conocer tus conocimientos al público. Y eso es justamente lo que quiero resaltar, y tal vez ha sido un proceso que ha costado, ha requerido paciencia y todo ello, pero se ha dado, ¿no? Más bien, a lo contrario, de aquí para adelante sería abrir más oportunidades para los estudiantes y todo ello, y apoyarlos, ¿no? También ese proceso de producción intelectual que pueden tener. Hay muchos talentos en las aulas, nuestros compañeros, y pueden hacerlo, ¿no? De la mejor manera incluso. Solamente eso. Gracias, Ramiro. Gracias, Danitza. Son dos libros que cuestionan la realidad desde las perspectivas y enfoques que nos invitan precisamente a leerlos y a ser parte de esta reflexión y construcción de la nueva esperanza. Son los libros que ustedes pueden adquirir. ¿Este también está en la misma librería? Bueno, pueden encontrarlo en lo que es el Centro Cultural que es La Bruja Cósmica, y también pueden encontrarlo en lo que es la esquina de la ex peatonal, donde venden periódicos. Pueden encontrar ejemplares. El costo es 30 bolivianos del libro, y básicamente invita a la reflexión y a la crítica, ¿no? 30 y 40. El auge del idiotismo. Muy bien, yo quiero felicitarles a ustedes por haber tomado esta iniciativa, y a la FUL por haberles apoyado porque llegar a la impresión cuesta mucho. Entonces, agradecerles a ustedes por haber aceptado esta invitación y compartir su punto de vista ya como autores de estos libros que llaman a reflexionar sobre determinadas visiones de Estado y de una visión democrática. Gracias, Ramiro Cardoso, por haber compartido con la audiencia, con la comunidad universitaria y con la población en general tu visión y de cómo has incursionado en el tema de la literatura. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y ha sido un honor, ¿no?, estar aquí compartiendo este pequeño tiempo. De igual manera, Danitza, muchas gracias. Muchas gracias, agradecerles por el espacio, y esperamos que toda la población y comunidad universitaria puedan adquirir los libros, que esto va en pro, digamos, del aporte también a los compañeros que hemos podido realizar esta producción intelectual, y también a la sociedad, ¿no? Es un cuestionamiento bastante fuerte a la realidad de nuestro medio. Muy bien por ese aporte. Bien, amigos televidentes, nosotros hemos conocido parte de la motivación y el contenido de ambos libros que les hemos presentado durante estos minutos. Vamos a abrir un pequeño paréntesis, y al volver también vamos a estar hablando sobre otras actividades que realizan los estudiantes universitarios de San Francisco Javier. Aguárdenos unos minutos, enseguida volvemos.
nuestro origen, marcado por la cultura y valentía. Nuestro nombre, por el idioma puquina. Chuquiochata, o el hijo del cerro. Hoy Chuquisaca. Charcas escribió su historia a los pies de estos colosos. El Zigzag o Gran Saber, hoy Sica. Y el Churuquilla o Memoria del Rayo, hoy Churuqueya. Esta es nuestra identidad. Somos hijos del conocimiento sagrado y la herencia espiritual, pues siempre estuvimos destinados a ser la culta Charcas. Sucre. Sucre, la ciudad blanca de América, la capital del país y el centro académico de Bolivia. Una ciudad vibrante, llena de vida y oportunidades. Una ciudad donde aprender es vivir y soñar lo imposible. Ven y descubre todo lo que Sucre tiene para ti. Sucre, cuna de la libertad. En Sucre, cada rincón guarda una historia, y esos tesoros se encuentran en el corazón de la ciudad. Museo Costumbrista, Casa Dehesa, casona declarada Monumento Nacional en agosto de 1970. Guarda una colección de más de 1.400 piezas, pertenecientes a la dama chuquisaqueña María Luisa Celada de Gantier. El Museo Costumbrista Casa Dehesa es un viaje directo a nuestras raíces, un legado invaluable que preserva la esencia de la vida sucrense. Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Formamos futuro, preservamos memoria. Con estudiantes de la carrera de Economía, y precisamente para ello está con nosotros en el estudio la doctora Ingrid Orlandini, quien es precisamente la docente de Economía, y Economía depende de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de San Francisco Javier. Licenciada, gracias por estar acá y coméntenos de esta importante actividad que se convierte en el primer paso para la Facultad de Economía en este proceso de internacionalización. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos aquí presentes con el grupo de jóvenes investigadores que ha viajado la anterior semana a la Universidad Nacional de Tucumán en la República Argentina a participar de la 32 Jornada de Jóvenes Investigadores del Grupo de Universidades de Montevideo. Con mucha satisfacción, ellos han tenido una experiencia muy grata, pero además su participación ha permitido tener una mención para la ponencia que ellos han llevado, ¿no? Yo he hecho como tutora del grupo de investigadores
y bueno, satisfecha por todo lo que han logrado mis estudiantes, ¿no? Tal vez como contexto, decir que la investigación se ha realizado en un poco más de un año y un poquito, desde junio de la anterior gestión, y que trata sobre el análisis de lo que es la relación entre el turismo cultural y lo que es el desarrollo económico local, ¿no?, en ciudades patrimoniales del sur de Bolivia. Estas dos variables, digamos, si bien han sido estudiadas, no habían sido estudiadas de manera cuantitativa, pero tomando en cuenta la percepción de los habitantes de las ciudades patrimoniales. Importante. Ahora vamos rápidamente a la experiencia de la compañera Clara. Adelante, sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia al compartir esta actividad? Mi experiencia ha sido muy enriquecedora y ha sido genial poder compartir con mis compañeros nuestra investigación ante un público extranjero y ser también, me hace sentir orgullosa, y creo que también a mis compañeros que ser los primeros que vamos representando, bueno, de nuestra carrera de economía, representando a la USFX allá en Argentina. Han llevado una ponencia. Una ponencia, sí, la de turismo cultural como impulsor del desarrollo económico, y ganamos una mención, no solamente presentamos, fue genial compartir con todos. Compañero, ¿cuántas universidades han participado en este evento? Dentro de las universidades que han participado están más de 30 universidades, entre ellas 2 de acá de la ciudad, de Bolivia, la San Simón y la UNSA, que participaron. Y San Francisco Javier. La San Francisco también de acá. Fue un grato honor, también tuvimos la oportunidad de compartir con ellos, intercambiar un poco de nuestros temas, lo que investigamos. Vemos algo de esa actividad en imágenes. Justo ahí estamos realizando la ponencia, que es el turismo como impulsor del desarrollo económico local, que fue desde sus inicios, desde cómo se preparó el tema de investigación. Fue interesante, ya que pudimos recolectar bastante información sobre cómo se maneja el turismo acá desde la percepción de los habitantes de Sucre. Por lo que veo, no han descuidado tampoco la presentación en cuanto a imagen personal, ¿no? Han llevado la identificación de San Francisco Javier, aparte del logo de los 4 siglos. Sí, exacto, estuvimos presentando también con la poera de la Universidad de San Francisco y también todo el logo en nuestros diapositivas que se puede ver ahí. Al compañero, ¿cuál es tu experiencia de haber compartido en este evento? Mi experiencia ha sido, la verdad, inolvidable. Yo en un inicio estaba bastante nervioso porque honestamente pensaba que iba a ser un ambiente un poco exigente, que iba a haber un poco de presión. Sin embargo, los jurados siempre han hablado con mucha honestidad, han sido siempre bastante amables. Nos han dado consejos más como amigos, como colegas, más que como jurados, y eso ha ayudado bastante a que sinceramente mejoremos como expositores y como investigadores, ya que muchas cosas que podríamos haber pasado por alto, ahora ya sabemos cómo subsanarlas de una forma más natural y más dinámica. En general la gente ha sido muy amable, ha sido muy abierta, en ningún momento hemos pasado un mal rato y el ambiente es, la verdad, increíble. No tengo palabras, tanto los actos como de apertura y de cierre han sido hermosos y ha sido algo que de verdad me gustaría repetir en algún otro momento de mi vida. Clara, ¿qué experiencias que podamos transmitir para aplicarlas acá en la ciudad de Sucre han traído? Experiencias... O tal vez experiencias de las otras exposiciones. Que sean más abiertos a la hora de exponer, que no se pongan nerviosos, porque todas las personas ahí van a entender el cómo tú estás llegando ahí a un país extranjero, y que te sientas seguro porque no te van a reñir si es que tú crees eso, sino te van a ayudar a mejorar, a que tú puedas ganar esa experiencia y que te sientas tan cómodo al hablar que es como si estuvieras en casa. Es difícil, directora, cómo se logra el financiamiento para que salgan los estudiantes hacia afuera, porque sabemos que es en la parte administrativa un poco complicado. Sí, pero hemos tenido mucho apoyo. Yo quiero aprovechar para agradecer al director de la carrera de Economía que ha hecho las gestiones, y sobre todo también a la decana, la doctora Raquel Arancibia, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que ha permitido que 2 de los estudiantes, Clara y Fabricio, vayan con los pasajes internacionales pagados. Y Diver, su participación ha sido financiada por Relaciones Internacionales, también
en ese caso agradecer a las autoridades. Esta convocatoria es anual, sale cada año. Sería conveniente que para el año no solamente vayan 3 estudiantes de la San Francisco, sino que vayan varios de varias carreras y de varias facultades. Dentro de la organización de la UGM es periódicamente y constante este tipo de actividades, y no solamente en esta área, sino en interacción, en investigación. Hay un montón de puertas abiertas. La limitante es la parte económica y que los estudiantes se puedan lanzar y sean valientes, ¿no? Sí, realmente primero es atreverse, pero en este caso específico, que es un evento de investigación, tienen que comenzar a investigar, ¿no? Armar un buen proyecto de investigación. No importa que no esté terminado, porque la convocatoria dice que pueden ser avances también, pero que tengan cierto impacto, ¿no? Y de ahí ya en adelante es cuestión de que se atrevan, conseguir financiamiento y hacer las gestiones para que estén acreditados. Tienen que estar acreditados por nuestra universidad para ir en su representación. Y bueno, llevar el nombre en alto de Bolivia, de Sucre y de la USFX. Son espacios que se abren no solamente para sentar presencia como Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, sino también para mostrar lo que tenemos en la parte turística, lo que quizás algunas instituciones locales como la Gobernación y la Alcaldía no puedan acceder a ese tipo de espacios. Sí, eso es muy cierto. Además de ser un evento donde se va a divulgar la ciencia y que lo que investigamos no se quede en las 4 paredes, particularmente el tema que ellos han llevado denota mucho sobre el turismo. O sea, habla de lo que es uno de los tramos turísticos ahorita más importantes, ¿no? Que son Sucre, Potosí y el Salar de Uyuni. Hay muchos visitantes que vienen por ese, digamos, circuito turístico. Y en el caso del tema, habla mucho de cómo estas actividades turísticas repercuten en toda la economía de la región, ¿no? Valga decir, del municipio de Sucre y del municipio de Potosí. Además, ese es el plus extra que como estudiantes se han llevado a este evento internacional. Yo quiero agradecerles, no hemos podido abordar a mayores detalles, pero la experiencia que ustedes han tenido les va a servir mucho para participar en próximos eventos con otros temas, y a usted por impulsar a los estudiantes a que se animen también y hacer toda la gestión administrativa que está detrás. Gracias, licenciado. No, muchas gracias más bien por la invitación, por la oportunidad, también a todas las autoridades de nuestra universidad, la oportunidad que les han dado a estos jóvenes de representarnos, y también la oportunidad de informar a la población sobre este evento y sobre los resultados del evento. Estamos realmente muy orgullosos de ellos, muy contentos porque se han traído una mención. Excelente, además el plus, ¿no? Muchas gracias, jóvenes, por habernos aceptado. Bien, amigos televidentes, de esa manera muy resumida hemos conocido la participación de los estudiantes de la carrera de Economía en un evento internacional en la ciudad de Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán, precisamente para tratar temas de investigación. Esta vez han llevado el tema turístico, que beneficia no solamente a la ciudad de Sucre, sino al sur de Bolivia. Muchas gracias, amigos televidentes, comunidad universitaria, por su atención. Estaremos en los próximos programas también difundiendo actividades que realizan cada una de las unidades académicas en estos procesos de internacionalización, de vinculación que tiene San Francisco Javier a través de sus diferentes facultades. Por su atención, nuevamente muchísimas gracias. Permiso.